En esta oportunidad vamos a escuchar al dirigente de la SEC-SUCCB, Humberto Claro, quien se ha pronunciado sobre las elecciones judiciales y ha responsabilizado pues, a David Choquehuanca y a los legisladores arcistas porque dilataron el tiempo hasta el día de hoy. Mencionó que la democracia está en riesgo y pide procesos penales contra los responsables. Humberto Claro también se ha pronunciado y ha realizado un buen análisis sobre pues, el fallo que ha dado ahora el Tribunal Supremo Electoral, donde pide que se convoque un nuevo Congreso del MAS y PSP. Pero lo cierto es, también dice en esta resolución del Tribunal Supremo Electoral que se tiene que coordinar con las organizaciones matrices, lógicamente con las organizaciones, pero no dice con quién. No se olviden que hay una SEC-SUCCB Bamba y hay otra SUCCB legal. Entonces, hay otro también, un pacto de unidad del pueblo patriota, también hay un pacto de unidad Bamba. Entonces, uno se pregunta, ¿con cuál de las organizaciones? Eso no lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, Evo Morales pues tiene que coordinar lógicamente con las organizaciones pues que están del lado del pueblo, que vienen trabajando por recuperar la democracia. No va a trabajar pues con ahí aquellas organizaciones que nadie les ha elegido para ocupar los cargos. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del dirigente de la SECSUC se ve a Humberto Claro. Oyentes amigos de la radio, son las 9 de la mañana con 37 minutos exactamente en todo el país. Saludamos también a nuestra gente que está a través de la red multimedia Causachuncoca y nuestras distintas plataformas en redes sociales. Quiero decirles que estamos en contacto en este momento con el hermano Humberto Claros. Él es dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Obviamente, la confederación legítima y válida y nuestros revolucionarios que están precisamente en esta gestión. Humberto, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días, qué gusto de tenerte a través de vía internet en esta entrevista. Muy buenos días, hermano. Muy buenos días, estimado ingeniero. Nos celebra nuestro programa Space de Operaciones y evidentemente a toda nuestra estructura sindical de la CCTV en los 9 departamentos del país. Aquí estamos en la terminal, la tremenda terminal del Alto que está construida en la gestión del hermano Evo, aguardando para ir a Oruro, luego a Potosí, en estos ya preparativos para nuestra gran conmemoración del 17 de diciembre, a propósito de lo que ocurrió el 18 de diciembre del año 2015. Gracias, Humberto. Así que los detenemos un poquito ahí a Humberto para hablar de algunos temas que son de nuestro interés. Y el primer tema tiene que ver necesariamente con el golpe judicial que se ha dado el día de ayer y que pretenden imponer a partir del día 2 de enero del año próximo. Humberto, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué efectos puede tener de si es que esto se encamina tal cual lo han anunciado desde el Tribunal Constitucional? ¿Qué va a pasar en el país a partir del día 2 de enero de 2024? Y bueno, es efectivamente un golpe judicial, es una autoprórroga de los magistrados a través del Tribunal Constitucional. Han terminado por boicotear las elecciones judiciales del señor Iván Lima en concomitancia con el Tribunal Constitucional. Y ahora este fallo de autoprórroga evidentemente es muy lamentable lo que está ocurriendo. Pero no solamente hay que echarle las culpas al Tribunal Constitucional, aquí el gran responsable de todo esto es básicamente el gobierno. Hay que recordar que la última vez que se había tratado este proyecto para la convocatoria de elecciones judiciales ha sido justamente en el Senado, que han aprobado ahí los senadores y evidentemente el gobierno lo ha truncado su tratamiento en la Cámara de Diputados, se ha ido algún serio de informes que básicamente inviabilizaban el tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados. Entonces acá el gran responsable es evidentemente el gobierno en complicidad con el Tribunal Constitucional,
Pues se habla de hacerles juicio de responsabilidades a los del Tribunal Constitucional. Pero yo creo que también hay que ver cuál ha sido el papel del gobierno, que es el gran culpable de todo el boicot a la elección judicial, y ahora evidentemente se pretenden lavar como santas palomitas, ¿no? Entonces, digo que esa magnitud hay que verlo, la democracia está en vilo en este momento, es grave lo que está ocurriendo en el país, han generado un escenario de tal manera de que ellos digan que se hagan lo que los son buenos y que no puede haber un vacío judicial y no sé qué, pero son ellos mismos los que han generado ese vacío judicial a través del boicot a la elección judicial. Hermano Humberto, han pasado muchas cosas, y como dice alguien, ¿no? Ha pasado mucha agua debajo del río No en te, tan corto tiempo. Ahí podemos ver el accionar, ahora sí, por ejemplo, de algún diputado de la derecha que en principio en el Beni interpone una acción constitucional, paraliza todo, y luego viene el Tribunal Constitucional para tratar de resolver, viene otra acción que vuelve a paralizar, y son 45 días, todo ese tiempo que se dan para analizar, y al final de cuentas, cuando ya no había más tiempo, responsabilizan a la Asamblea Legislativa para decir que ellos ahora tienen que emitir una ley que finalmente después anulan también la ley, no lo hacen constitucional. Pero previamente también, estimado Humberto, está el accionar del vicepresidente del Estado plurinacional. Como tú manifestabas, hay muchos responsables. El vicepresidente que a los primeros recursos que han planteado para paralizar se tardó 15 días y creo un poco más en dar respuesta. No había ninguna respuesta. Todo esto nos lleva a pensar en que desde el Ejecutivo, y claro, el ataque, y entre paréntesis digo, el ataque era solo a los evistas, que los evistas están exigiendo, que los evistas se oponen, pero los renovadores nunca dijeron nada para apoyar, para impulsar las elecciones judiciales. Entonces, hay un sentido de gravísima responsabilidad del vicepresidente, del Ejecutivo, por no haber hecho lo suficiente. Humberto, ¿en qué tiene que derivar estas acciones que han hecho llegar a este momento en el que se han autoprorrogado los magistrados? Humberto, hay graves responsabilidades, que el pueblo lo sabe, pero pareciera que se queda nomás ahí y no hay ninguna protesta, ningún reclamo al vicepresidente, a los arcistas, menos al presidente Lucho. Iván Lima no dijo nada hasta este momento, por lo menos no se ha pronunciado nada. Entonces, todo esto nos lleva a un panorama de gravísimas responsabilidades, como tú decías, estimado Humberto. Sí, lamentablemente tienen que asumir culpas y tienen que hacerse procesos penales a los responsables, no solamente en el Tribunal Constitucional. Hay que ver cuál ha sido el papel del señor Iván Lima, el vicepresidente, que es el presidente nato de la Asamblea Legislativa, cuál ha sido el papel en el conjunto del órgano ejecutivo, que básicamente se han dedicado a boicotear, y ahí viene ahí David Totohanta como florero a intentar justificar, aparentar de que está preocupado por las elecciones fiscales, cuando todos sabemos que ellos han sido los responsables de llegar hasta esta situación estamos al borde del precipicio del término de democracia. Entonces, yo creo que tienen que analizarse que se tienen que procesar a cada uno de esos personajes, al señor Sergio Mercado, de una pasta, al señor David Totohanta, evidentemente. Es decir, si vamos a hablar de juicio de responsabilidades, hay que hablar de todos los actores involucrados y culpables de este tema, ¿no? Entonces, nadie debe salvarse. Evidentemente, aquí tiene que tratar de subsanar ese tema del legislativo, en cuanto todavía no haya, es decir, es urgente que se apruebe inmediatamente la ley de las pensiones judiciales, ya no más, pero evidentemente no va a ser en enero, pues, ¿no? Entonces, hasta entonces seguramente el legislativo ve cuál es el mecanismo de salida de esto. Echarle culpa solamente al constitucional sería obviamente hacerse de la vista gorda del papel nefasto del órgano ejecutivo, del señor David Totohanta, de Iván Lima, y evidentemente también de fijarse Catacora. Claro. Ahora, el pueblo se pregunta qué toca hacer.
muchas llamadas telefónicas, y me remito siempre a ello, estimado Humberto. Las llamadas telefónicas de la gente es protestas, rechazos, reclamo y una urgente movilización, porque de cómo está yendo este panorama, estamos entrando en una dictadura casi total. En manos del gobierno están varias entidades, y enseguida vamos a hablar del Tribunal Electoral, por ejemplo, que continúa manipulando el tema del Congreso del MAS y PSP. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Esperar que la Asamblea vaya por la vía legal para iniciar procesos como se han anunciado? ¿O qué otras alternativas se tendrá? Pero desde el pueblo, ¿qué nos tocaría hacer? Y las organizaciones nacionales, Humberto, no sé si se van a convocar a una reunión para ver este tema, analizar y qué plantear como pueblo boliviano y como organizaciones sociales. Bueno, el escenario más próximo que tenemos como organizaciones sociales y como más IPSP, ya a nivel ya más social, digamos, es este 17 en el agua, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos que dar un grito, una alarma de lo que está en filo la democracia en este momento, porque si esto se consuma, básicamente estamos hablando de que está la democracia, el tema judicial está en absolutamente riesgo. Todos los años y los coches que vayan de aquí en adelante realmente nos va a conllevar al país a una situación absolutamente complicadísima, ¿no? Entonces, en este marco nosotros tenemos reunión el día, reunión ordinaria de la Junta del día 4 de enero, pero ya esta semana ya, incluso de cara ya al 17 de diciembre, vamos a analizar ya ese tipo de aspectos, ¿no? Pero sí queremos ver cuál va a ser el papel del legislativo en este tema, que es fundamental, no solamente el de convocar a los espirituales, sino para salvar de momento qué es lo que va a hacer, pero además cuáles son los procesos penales que va a activar el legislativo, porque responsables hay. Se han boicoteado a propósito de los del gobierno y del constitucional para generar este vacío y hay después intentar venir como tantas palomitas como salvadores de todo esto, cuando todos sabemos que no es así, ha sido a propósito. Entonces, en ese sentido, tiene que haber responsables en este tema. Aguardaremos entonces. Muchas gracias, hermano Humberto. Cambiándole el tema, Humberto, hace un momento le decía para hablar del tema del Tribunal Constitucional, que ha emitido el día de ayer una nueva resolución. Y la información que divulgan es que esta resolución, yo pongo entre comillas, tendría como novedad que se convoque un nuevo Congreso del MAS y PSP, en el que se debe sí o sí coordinar con las organizaciones del Pacto de Unidad. Y eso no es ninguna novedad, pero yo te lo dejo en la opinión tuya para que nos interpretes un poco lo que ha significado la resolución de la Sala Primera Constitucional de La Paz, en base a lo cual el Tribunal Supremo Electoral ha emitido una resolución el día de ayer. Pero queda pendiente todavía y la gente se pregunta cómo está el tema de la resolución, qué incidencia pudo tener la resolución de Ibirgarzama. Humberto, te dejo por ahí para que nos vayas informando y de repente interpretando también lo que tú entiendes en relación a la última resolución del Tribunal Supremo Electoral. Ya casi de manera más puntual, ya llegó el bus para ir a Oruro. A ver, lo que empezaremos por lo que ha pasado el día 11 en la Sala Constitucional 1 aquí en la ciudad de La Paz, en el sentido de que ha denegado la tutela a los dirigentes traidores de UCS, de CADEPA, de Alianza Social y del PS1, porque querían hacerse con la directiva nacional del MAS y PSP y ha sido denegado este tema, ¿no? Entonces, ese por un lado. Si les ha dicho sí, está bien, puede haber un nuevo congreso, en el caso de que haya un nuevo congreso, tiene que ser evidentemente convocado por la dirección del MAS y PSP, pero según el artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS y PSP, que es básicamente este, eh, con las organizaciones matrices. Lo que no les ha dicho es que estas organizaciones matrices no son los traidores, sino básicamente ese es un tema interno del MAS y PSP. Ramiro, te voy a